Entonces, ¿cuál es el resultado que queremos obtener del aprendizaje del día de hoy? Es que ustedes tengan conocimientos básicos y medidas de prevención de cada una de las enfermedades sistémicas y sobre todo el compromiso renal que puedan tener, ¿no? Específicamente. Lo importante es la clínica y sobre todo manejo y tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas enfermedades sistémicas que tienen compromiso específicamente renal? Tenemos el lupus eritematoso, la microangiopatía trombótica, la esclerodermia, ¿no? Específicamente más a fondo el tema de las disproteinemias, el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström, la amiloidosis, ¿no? Otras enfermedades de cadenas ligeras, además de las vasculitis sistémicas, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoidea y lo que es además lo que estamos viendo en la agenda. Muy bien, empezamos con el lupus, ¿no? Es importante, pues es una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes, ¿no? Las manifestaciones clínicas son múltiples y todas las estructuras pueden verse involucradas, ¿no? A nivel renal específicamente, ¿no? Puede ser glomérulo, pueden ser a nivel de túbulos, pueden ser a nivel de intersticios, pero lo más frecuente es encontrar pues el compromiso glomerular en el lupus, ¿no? Recordemos que es una enfermedad autoinmune, va a afectar mayormente a las mujeres entre 25 a 30 años. Alguna otra literatura lo describe incluso hasta los 40 años, ¿no? La prevalencia va de 20 a 150 por cada 100.000 habitantes. O sea, es importante en nuestra realidad también, ¿no? Un dato importante de laboratorio es encontrar la hipocomplementemia, que te está diciendo que probablemente estamos ante una enfermedad activa, ¿ya? Y anticuerpos anti-DNA nativo. Las manifestaciones clínicas son múltiples. Al tratarse de un cuadro sistémico, obviamente, pues hay criterios clínicos muy marcados. Incluso se ha hecho una valoración numérica, ¿no? Para poder definir y diagnosticar clínicamente un lupus. El diagnóstico de nefropatía lúpica, eso sí es con biopsia renal, ¿no? La afectación renal, lamentablemente, cuando se da, nos está indicando que probablemente pues la paciente vaya mal, de mal pronóstico. Ahora, obviamente, ¿cuál es la clínica? Puede ser proteinuria, un sedimento politelescopado, la elevación de uricreatinina, la proteinuria, etcétera, ¿no? La presencia de cilindros, todo eso puede estar indicando que hay un compromiso renal. Habíamos visto la prevalencia es más en mujeres porque hay cierta influencia hormonal también, pero también se da en hombres. Yo he tenido pacientes que han tenido lupus específicamente y es importante también alguna literatura, o sea, puede variar entre 8:1 o 9:1, ¿no? Hay un lupus también asociado a fármacos. Este lupus asociado a fármacos por lo general no suele afectar a nuestro riñoncito. ¿Cuál es la etiología de este lupus, no? Obviamente hay varios mecanismos patogénicos. Se habla de factores genéticos, factores epigenéticos y ambientales que van a jugar también un rol importante en la aparición y desarrollo. ¿Cuál es la patogenia? La clave es la pérdida de tolerancia frente a antígenos nucleares y la consiguiente formación de autoanticuerpos. O sea, normalmente todos nosotros tenemos pues tolerancia hacia antígenos propios, ¿no? Pero en este caso hay una intolerancia, hay un problema de inmunidad, ¿no? Hay un problema de autoanticuerpos. Entonces se va a ver pues que va a haber primero una alteración de esta respuesta inmune, ¿no? Con la creación de estos autoanticuerpos, y el otro problema también es que hay una alteración en el aclaramiento de estos complejos inmunes que se puedan formar. O sea, entonces, lamentablemente, estos complejos que no son aclarados van a depositarse en los diferentes tejidos y esto va a dar pues los síntomas propios de la enfermedad, ¿no? Entonces va a haber pues proliferación, liberación de una serie de citoquinas,
¿no? Proinflamatorias, y finalmente pues va a haber consecuencia de esa inflamación, la fibrosis, ¿no? Estos son los criterios dados por la American of Rheumatology para el lupus, ya, que son criterios pues que en los cuales pues son criterios más generales, y debemos tener pues 4 de los 11 criterios para poder definir, hacer un diagnóstico clínico de lupus. Pero hay otros criterios específicamente a veces un poquito más complejos de poder hacer en la práctica clínica. Estos son más prácticos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios? El eritema malar, el eritema discoide, la fotosensibilidad, las úlceras orales, la artritis, la serositis, los trastornos renales, los trastornos neurológicos, los trastornos hematológicos, los trastornos inmunológicos y los anticuerpos antinucleares. Ahora, solamente un 5%, la mayoría pues debuta con ese cuadro clínico general, sistémico, pero hay un solo 5% que debuta solamente con una nefropatía lúpica, ¿no? Ya sea con una proteinuria, con edema, con hematuria, ¿no? ¿Por qué se da ese compromiso renal, no? Porque esto va a haber dos hipótesis del mecanismo patogénico, ¿no? Uno, que estos complejos contra los DNA se van a formar en el glomérulo in situ, ¿no? Entonces vamos a tener que hay una reacción cruzada, ¿no? Contra estos antígenos que se forman, ¿no? De estos complejos antígeno-anticuerpo. Además, se dice que hay activación del complemento, ¿no? Por la vía clásica, ¿no? Entonces hay unos complejos inmunes circulantes, más de complemento, y se van a depositar en el riñón. Esto va a hacer que activados, prácticamente se va a activar el complemento, va a haber una inflamación local y finalmente una lesión renal. Esa lesión renal puede producir pues una trombosis glomerular, ¿no? Específicamente se da en los cuadros con lupus con presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Cuando hablamos de nefropatía lúpica y le hacemos una biopsia a nuestro riñoncito, al riñón del paciente, vamos a poder pues, clasificar de acuerdo a los resultados de esta biopsia en 6 tipos, ¿no? Una clase 1, donde vamos a tener una nefritis lúpica mesangial mínima, prácticamente es asintomática, la creatinina y la urea van a ser normales, no hay nada, solamente es una paciente lúpica y yo le hago la biopsia como para un diagnóstico, ¿no? Eso realmente no debería hacerse porque sabemos que la biopsia renal es un procedimiento pues que nos puede traer consecuencias, ¿no? Puede haber sangrados, e incluso puede hasta perderse el riñón, ¿no? Entonces, si no hay síntomas, no hay proteinuria, no hay hematuria, no hay nada que justifique una biopsia, lo ideal es no hacerlo, ¿no? Luego tenemos la clase 2, donde hay una nefritis lúpica proliferativa mesangial. Vamos a tener una creatinina sérica normal, pero acá ya va a haber, acuérdense, mesangial, generalmente hay una microhematuria. De repente, presencia de hematíes ya dismórficos o una proteinuria, pero menos de 1 gramo, ¿no? 500, algo muy leve se podría decir. Luego tenemos la clase 3, que es una nefritis lúpica focal, ¿no? Donde ya vamos a tener una proteinuria y hematuria más importante, ¿no? En algunos casos raros vamos a tener síndrome nefrótico, hipertensión y aumento de la creatinina sérica, ¿no? Luego tenemos la más ominosa, la más preocupante es la nefropatía lúpica, y la más frecuente es la nefropatía lúpica difusa. Vamos a encontrar acá ya un cuadro clínico mucho más florido, con hematuria, proteinuria, azoemia, hipertensión, como un síndrome nefrítico específicamente, ¿no? Acá vamos a encontrar que ya hay una actividad importante, con compromiso, pues, consumo de complemento. Incluso puede llegar hasta ser una rápidamente progresiva, que en el periodo de menos de 6 meses puede llegar hasta la hemodiálisis, ¿no?
En la clase 5 tenemos la nefropatía lúpica membranosa, se comporta como una glomerulopatía membranosa primaria, donde vamos a contener pues un síndrome nefrótico con unas proteinuриas que pueden llegar a 10, 20 gramos. Y el motivo de consulta en estos casos por lo general pues es el edema, la nasarca, ¿no? Y finalmente en la clase 6, que es la nefropatía lúpica con esclerosis, ya pues todo el riñón está esclerosado. Habíamos hablado primero, pues, recuerdan que les habíamos dicho pues que se desencadenaba lo que era la inflamación y como consiguiente, pues, la esclerosis, ¿no? Entonces vamos a ver que ya el paciente pues está con una función deteriorada y probablemente a puertas de entrar a la hemodiálisis y ya donde no podemos hacer prácticamente nada. Entonces acá vemos las láminas, ¿no? Donde la primera vamos a tomar una biopsia y probablemente vamos a encontrar una biopsia normal. Entonces tendríamos que hacer, es parecida a la de cambios mínimos, ¿no? Por eso se llama glomerulonefritis de cambios mínimos. A la microscopía óptica vamos a encontrar prácticamente un riñón normal, pero si queremos evaluar con más detenimiento, podemos hacer un estudio con microscopía electrónica y ahí sí vamos a encontrar de repente algún daño podocitario. En la de tipo 2, ¿no? Vamos a ver que hay, miren, acá las flechas, hay un compromiso mesangial, ¿no? Una proliferación mesangial. Y cuando vemos a la inmunofluorescencia, vamos a encontrar depósitos de inmunoglobulina G, M, inmunoglobulina A. Y ya habíamos dicho que generalmente como toda mesangial, vamos a tener que el paciente va a presentar pues hematuria y proteinuria. En la de tipo 3 es la tipo focal, ¿no? Vamos a encontrar que hay una proliferación endocapilar y obviamente pues acá vamos a tener pues como toda glomerulosclerosis tipo focal y segmentaria, vamos a encontrar, puede haber glucosuria, puede haber hematuria, síndrome nefrótico, puede haber hipertensión arterial, ¿no? A diferencia de la que viene, esta es un poquito más lenta y progresiva, pero lentamente progresiva. Más bien esta, la proliferativa difusa lúpica, es la más ominosa, la que más rápidamente lleva hacia la insuficiencia, la que da una sintomatología mucho más florida, ¿no? Entonces acá puede haber, por ejemplo, en casos graves, ¿ya? Podemos tener una necrosis fibrinoide. Eso se da sobre todo cuando hablamos ya de un compromiso vascular del lupus en estos pacientes, ¿no? Se dice que prácticamente el 20% de los que tienen esta glomerulopatía se van a quedar ya en diálisis, a pesar de que probablemente el inicio fue agudo. Luego tenemos la membranosa, acuérdense siempre de membranosa, síndrome nefrótico y pérdida de grandes cantidades de proteínas. Acá tenemos una coloración especial. Y vamos a ver pues que vamos a encontrar engrosamiento de la pared capilar glomerular, ¿no? Y luego tenemos la última, pues que vemos pues acá claramente cómo los glomérulos se esclerosan y pierden función, ¿no? Entonces es la etapa terminal. A veces me preguntan ustedes, doctora, ¿y por qué cuando el paciente ya está pues en etapa 4 no se le hace la biopsia? Porque la mayoría de las biopsias, primero que son de riesgo, son riñones ya pequeños y ustedes saben que en la biopsia lo que yo quiero es ver la corteza, más no la médula, ¿no? Y la corteza me va a dar me va a dar la información que necesito. Y la corteza se va adelgazando, entonces obtener una biopsia de esa zona delgada es bien difícil primero, muchas de estas biopsias salen frustras. Dos, que no me va a ayudar al diagnóstico porque vamos a ver glomérulos así esclerosados, sin función, y no me va a definir cuál es el origen, cuál fue la causa inicial, porque ya es como que vemos ya la parte final, ¿no? Entonces, es más riesgoso y por eso es que no hacemos biopsias en esta etapa.
Habíamos dicho que también el compromiso de lupus se puede dar a nivel del túbulo intersticial, ¿no? Sobre todo en la de clase 4, ¿no? Que es la más, la proliferativa difusa, ¿no? Y miren, acá vemos pues en la biopsia que hay un compromiso importante a nivel de los túbulos. Pero también, perdón, intersticio, también a nivel de los túbulos vamos a encontrar pues desdoblamiento de la membrana basal, depósitos de C3 e inmunoglobulina. Y también lesiones de los vasos, ¿no? Esos son, lo más grave es la microangiopatía trombótica, donde va a haber trombosis fibrinoide a nivel de los capilares glomerulares, ¿no? Y obviamente los cuadros de vasculitis secundarios a lupus, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente dependiendo de el compromiso de la biopsia. Por eso que es importante cuando tenga clínica dar el tratamiento, ¿no? Entonces, generalmente vamos a dar corticoides. Si en la clase 1 no se da nada, por lo general, solamente el tratamiento de lupus clínico, ¿no? Sistémico. En el tipo 2 vamos a dar corticoides por 1 a 3 meses. En la de tipo 3 ya damos prednisolona 1 miligramo por kilo por día por un mes y luego vamos reduciendo 5 a 10 miligramos por 2 o 3 años, la 3 y 4. En la de tipo 5 vamos a dar prednisona por 1 o 3 meses seguidos por dosis bajas de o azatioprina, o clorambucil o ciclofosfamida. Y lamentablemente en la tipo 6 ya el paciente pues ya hemos dicho que está en etapa prediálisis, hay que prepararlo para la diálisis, ¿no? Obviamente la agresividad y el pronóstico van a variar según la afectación histológica. Otra cosa importante, cuando se han hecho correlaciones, por ejemplo, a ver, yo tengo un síndrome nefrótico de 10 a 20 gramos y espero encontrar pues una membranosa asociada a lupus, le hago la biopsia y de repente me sale una focal, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que la clínica no tiene muchas veces correlación con el estudio histológico, ¿no? Obviamente existen diferentes esquemas, ¿no? Corticoides, inmunosupresores, según el grado de agresividad. Ya habíamos hablado del problema de quedarse en diálisis prácticamente en los pacientes con nefropatía proliferativa difusa, ¿no? Otra cosa importante es que esta actividad lúpica se ha visto que en pacientes que son hemodializados prácticamente se apaga esa actividad, ¿no? Porque se dice que la hemodiálisis retira todos esos anticuerpos, ¿no? Los depura y que prácticamente eso hace que se apague la actividad de lupus, ¿no? En relación a la vasculitis, sabemos que la vasculitis es una enfermedad caracterizada por una inflamación de los vasos, ¿no? Cuando hablamos de vasos sanguíneos estamos incluyendo arterias, venas, vénulas, ¿no? Arteriolas, etc. El problema es que al haber una inflamación, va a haber pues una disminución, ¿no? De la llegada de sangre a determinadas zonas y por lo tanto va a haber isquemia y necrosis, ¿no? Esta inflamación vascular puede acompañarse de sintomatología generalizada como fiebre, astenia, afectación del estado general y obviamente también puede haber no solamente ese compromiso, esta sintomatología sistémica, sino una sintomatología local, ¿no? Como por ejemplo afectación cutánea, síntomas neurológicos, dolor abdominal, compromiso renal, dependiendo del órgano al cual ha sido afectado, ¿no? Lo más típico o lo primero que vamos a encontrar es el compromiso de la piel y el tejido subcutáneo, ¿no? Muy bien. Entonces, el diagnóstico de la vasculitis va a ser clínico epidemiológico, va a ser morfológico, es decir, biopsias, y va a ser serológico mediante algunas pruebas, por ejemplo, la presencia de ANCA, etc. Cuando hablamos de clasificación, no hay diferentes tipos de clasificación. Tenemos
clasificación en primarias o secundarias, ¿no? Como por ejemplo las vasculitis primarias, tenemos la arteritis de la temporal, el síndrome de Kawasaki, el síndrome de Wegener, el síndrome de Church-Strauss, la vasculitis leucocitoclástica, etc. Y cuando hablamos de vasculitis secundaria, por ejemplo, de lupus, también puede haber un problema vascular secundario al lupus. La artritis reumatoidea, también puede haber vasculitis secundaria a infecciones, neoplasias y medicaciones. Vamos a cerrar la ventana porque no se escucha bien. Muy bien. Acá tenemos la clasificación en relación al tamaño del vaso afectado, ¿no es cierto? Tenemos los grandes vasos, vasos medianos y los vasos pequeños, pero realmente en enfermedades renales lo que más nos interesa son los vasos medianos y los vasos pequeños. Entre los vasos medianos tenemos, por ejemplo, la poliarteritis nodosa clásica, donde hay una inflamación necrotizante de las arterias de mediano o pequeño tamaño, y la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Específicamente. ¿Y por qué es importante? Porque en este caso, pues, habría una estenosis de la arteria renal y me puede dar una hipertensión renovascular, por ejemplo. Cuando hablamos de vasos pequeños, ya el compromiso es glomerular, ¿no? Probablemente a nivel, y en este caso, pues, vamos a tener la antiguamente llamada granulomatosis de Wegener, ahora llamada, pues, ahorita no tengo el nombre, pero lo vamos a ver, el granulomatosis más poliangeitis, ¿no? Va a haber acá una inflamación granulomatosa en el tracto respiratorio y una vasculitis necrotizante en los vasos, ¿no? Específicamente. Tenemos el síndrome de Church-Strauss, acuérdense acá, Church-Strauss o eosinofilia en el tracto respiratorio, y también va a haber una vasculitis necrotizante específicamente, pero lo que más llama la atención es la presencia de eosinofilia. Cuando hablamos de poliangiitis microscópica, ¿no? Es muy parecida a la granulomatosis de Wegener. ¿Por qué? Porque presentan ANCA, ¿ya? De tal forma que la granulomatosis de Wegener se llama poliangiitis más granulomatosis, ¿no? Entonces, esta poliangiitis microscópica, vamos a tener lo mismo, ¿ya? Y a la biopsia también vamos a tener también un compromiso renal. Tenemos la púrpura de Henoy-Schönlein. Acá es importante porque en la biopsia renal vamos a tener pues una presencia de inmunoglobulina A. Es interesante porque hay una prueba que se llama ANCA, anticuerpos anticitoplasmáticos, y que nos va a poder diferenciar qué tipo de vasculitis de pequeños vasos vamos a diagnosticar, ¿no? Por ejemplo, en la granulomatosis con poliangeitis, que habíamos dicho que era la enfermedad de Wegener, ahora conocida con ese nombre, vamos a encontrar la presencia de ANCA-C. En la poliangeitis microscópica, más bien, vamos a encontrar la presencia de ANCA-P. Entonces, ¿cómo diferenciamos ambos con la presencia de ANCA? En el Church-Strauss puede haber o C o P, ¿no? Muy bien. Ahora, ANCAs negativos vamos a tener en la de Henoy-Schönlein, en la crioglobulinemia y en la vasculitis por hipersensibilidad, ¿no? Luego tenemos otra clasificación que es en relación al tipo de vasculitis, en base a mecanismos patogénicos. Por ejemplo, cuando tenemos una infección directa de los vasos, hablamos de una vasculitis bacteriana, que puede ser por rickettsia, micobacterias, por hongos, por herpes. También tenemos una vasculitis por daño inmunológico, ¿no? Que puede ser asociada a reacciones tipo 1, ¿no? Tipo alergia, tipo Church-Strauss, urticaria. La vasculitis asociada a anticuerpos tipo 2, a los ANCAs. Las vasculitis mediadas por inmunocomplejos, reacción tipo 3, ¿no? La crioglobulinémica, etc. Y tenemos de mecanismo patogénico desconocido, ¿no? Las causas neoplásicas, etc., ¿no?
Bueno, acá tenemos la clínica en relación a la mapa general para poder tener, y luego vamos a ir viendo, pero la clínica es, por ejemplo, la genocioli se da generalmente en pacientes menores de 20 años. Vamos a tener una púrpura palpable, por ejemplo, púrpura. Dolor abdominal puede haber, y en la biopsia vamos a encontrar pues lesiones, granulocitos, perdón, a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Pero vamos a ver en el laboratorio una inmunoglobulina A elevada, y en la biopsia a los depósitos de inmunoglobulina A en la inmunofluorescencia que le hacemos a esa biopsia renal, ¿no? Incluso la biopsia de piel también. Luego tenemos la enfermedad de Wegener. Vamos a tener la clínica de una inflamación nasal o oral, la radiografía de tórax, vamos a tener infiltrados o nódulos o cavidades, va a haber microhematuria o cilindros hemáticos, inflamación granulomatosa en la biopsia, ¿no? Y en el laboratorio la presencia de ANCA-C. En el síndrome de Chur-Strauss, acuérdense, tiene mucho que ver con el tema de alergias, el tema de asma, eosinofilia, puede haber neuropatía, infiltrados pulmonares evanescentes, afectación de los senos paranasales, y la biopsia puede haber eosinófilos extravasculares, ¿no? En el Chur-Strauss vamos a encontrar la eosinofilia periférica, pero podemos encontrar la presencia de ANCA-P y ANCA-C también, ¿no? En la vasculitis de hipersensibilidad, generalmente la edad de comienzo es mayor de 16 años, también va a haber púrpura palpable, el rash maculopapular, y acá va a haber pues en la biopsia también presencia de granulocitos perivasculares, ¿no? Acá podemos encontrar pues la biopsia en piel, ¿no? Específicamente un problema leucocitoclástico, ¿no? Y va a mejorar pues con el retiro de la medicación. Cuando hablamos de la poliarteritis nudosa, le va a dar una sintomatología sistémica, con fiebre, neuropatía, ¿no? Pérdida de peso, libido reticularis, puede haber mialgias, ¿no? Puede haber incluso elevación de urea y creatinina. Esta puede estar generalmente asociada a virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C, ¿ya? Y bueno, y las otras, generalmente pues la más importante para el riñón, el tema del Takayasu, ¿no? Donde vamos a encontrar, pues, puede haber, pues, una hipertensión renovascular, que es lo que más nos interesa, y vamos a encontrar, pues, a la imagenología es estenosis, ¿no? Acá vemos cómo se ve, pues, a la inmunofluorescencia, los famosos ANCA, ¿no? Con patrón citoplasmático, el famoso ANCA-C. Acá vemos los otros tipos de ANCA con factor perinuclear, ¿no? Luego tenemos un patrón atípico, que ni C ni P, ¿no? Bueno, la panarteritis nodosa, ya habíamos hablado de esa medianos vasos, ¿no? Idiopático en el 10 al 30%. Acuérdense que habíamos visto que tenía mucho en el factor etiopatogénico el tema de la hepatitis B, el tema de la hepatitis C. Al ser un problema más sistémico, me va a dar pues, fiebre, neuropatía periférica, mialgias. Muchos de ellos pues, cursan con una hipertensión renovascular. El tratamiento son corticoides asociados a inmunosupresores en casos moderados, ¿no? Esta es la granulomatosis más polangeitis, ¿no? Conocida como enfermedad de Wegener, ¿ya? Vamos a ver, miren cómo hay unas lesiones necróticas que incluso ya perforan en este caso, ¿no? La afectación renal, el 70%, vamos a encontrar hematuria y proteinuria, pero también hay un compromiso respiratorio, ¿no? Podemos encontrar otitis, mastoiditis, sinusitis. A la biopsia, la anatomía patológica, vamos a encontrar pues una glomerulonefritis extracapilar tipo 3, aparición de granulomas. Miren esta placa de tórax donde hay unas lesiones, ¿no? Conglomerados y presencia de, pareciera cavernas. Es por eso que se le confunde mucho con la tuberculosis renal.
El diagnóstico, gracias al ANCA, se nos hace más fácil, pero no en todos sitios vamos a tener la suerte de tener la presencia de ANCA, y muchas veces se confunde con tuberculosis en un paciente con enfermedad renal, ¿no? Entonces, el problema es que le damos tratamiento de tuberculosis y a veces la respuesta a este tratamiento demora meses, y esperando la respuesta sentada, el ANCA, la granulomatosis más polyangiitis puede empeorar y prácticamente puede morirse el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque el tratamiento son corticoides e inmunosupresores. Pero si tú sospechas que es una tuberculosis, no le vas a dar, pues, estos corticoides inmunosupresores, ¿no? Entonces, definitivamente es difícil. Hay que saber, primero, tratar de que en algún sitio se haga esta prueba para poder definir si es, pues, es una granulomatosis más polyangiitis o si es una tuberculosis, ¿no? El otro tema es que en este caso, pues el complemento es normal, ¿no? Ni siquiera tampoco nos va a ayudar mucho. En relación a la poliangiitis microscópica, a diferencia de la granulomatosis de Wegener, se da más en pacientes más ancianos, más mayores, ¿no? La de Wegener generalmente se da entre 40. En la poliangiitis microscópica de los pacientes de 60, 70 años, vamos a tener síntomas constitucionales. Y puede también, al igual que el anterior, haber pues afectación pulmonar, ¿no? Con hemorragia alveolar. Miren, hay un compromiso, un patrón alveolo intersticial, ¿no? En tercio medio de ambos pulmones, ¿no? En este caso, el ANCA-P va a ser positivo. A la biopsia vamos a encontrar también una glomerulonefritis extracapilar tipo 3, ¿no? El tratamiento, al igual que el anterior, son los corticoides asociados a inmunosupresores, ¿no? En casos donde ya tengo un compromiso mucho más grave, puedo dar pues plasmaféresis o puedo dar también rituximab, ¿no? Los dos son bastante parecidos y las dos también tienen casi el mismo tratamiento, ¿no? El síndrome de Chur-Strauss se da en adultos de 40 años. La afectación renal es realmente un poquito raro. Acá lo más importante generalmente es llevar un compromiso respiratorio, ¿no? Con un asma o rinitis alérgica, pero acá vamos a tener en sangre la elevación de inmunoglobulina E y los eosinófilos van a estar elevados, ¿no? Otro tema importante también, que acá sí va a haber afectación cutánea, ¿ya? A diferencia de las otras dos anteriores. Y vamos a encontrar en este caso la presencia de ANCA-P o la presencia de ANCA-C, ¿no? Lo importante es que hay respuesta a los corticoides y a otros inmunosupresores. Luego tenemos la famosa púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? Donde vamos a tener pues lesiones en piel que van a ser palpables, ¿no? La famosa púrpura palpable. Generalmente afecta a la población infantil y adultos jóvenes. La afectación renal es frecuente, perdón. Vamos a encontrar una vasculitis leucocitoclástica. O sea, estas lesiones vamos a biopsiarlas y ahí vamos a encontrar en la biopsia el informe de una vasculitis leucocitoclástica. Generalmente la etiología es desconocida. Puede haber artralgias, dolor abdominal y afectación renal. Acá el complemento es por lo general normal, ¿no? Lo que nos va a llamar la atención es el tema de la presencia de inmunoglobulina A la biopsia, ya sea en piel o la biopsia a nivel renal, ¿no? Generalmente algunos autores consideran que cuando solamente hay un daño glomerular renal, lo consideran como una glomerulonefritis mesangial de inmunoglobulina tipo A, pero ya cuando hay un compromiso de piel, están considerando como una púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? Bueno, las crioglobulinemias, generalmente, específicamente la mixta esencial, afecta a mujeres de 50 años. Aparece generalmente asociado a infecciones como hepatitis C u a otras infecciones como hongos, bacterias y virus.
Es interesante porque también va a cursar con complemento bajo. Puede haber púrpura cutánea, fiebre, artralgias, hepatoesplenomegalia y lesiones necróticas. Miren, sobre todo cuando estas son expuestas al frío, ¿no? Como tipo un Raynaud, ¿no? El riñón se va a afectar en un 50% de los casos, ¿no? ¿Y cómo se afecta? Obviamente va a haber un síndrome nefrítico. Igual, como toda enfermedad inmunológica, el tratamiento son los corticoides y los inmunosupresores, y cuando esta es grave ya podemos dar terapia un poquito más agresiva, como la plasmaféresis o el rituximab. En cuanto a la artritis reumatoidea, es una enfermedad que lleva a la inflamación de las articulaciones, como vemos en la foto, ¿no? Se acompaña también de una enfermedad sistémica. Vamos a encontrar acá el factor reumatoideo presente en un 70%. Es importante porque va a afectar el riñón directamente o indirectamente. Podemos encontrar pues que va a haber un compromiso por una amiloidosis secundaria, ya sea al uso del medicamento, a los medicamentos que usamos en esta artritis reumatoidea, como las sales de oro, la penicilamina, etcétera. O podemos encontrar también una lesión renal específicamente por una vasculitis que aparece también en estos casos, ¿no? De artritis reumatoidea. El tratamiento es el metrotexate, ¿no? En cuanto a la esclerodermia, es una enfermedad del colágeno y vascular, ¿no? Que se va a caracterizar por una proliferación excesiva del tejido colágeno que va a afectar predominantemente la piel, el aparato digestivo, el riñón, el pulmón y el corazón, ¿no? Se va a dar más en mujeres, una proporción de 3:1, y la edad promedio es de 35 a 45 años, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta esclerodermia? Tenemos pues a nivel cutáneo el famoso Raynaud, se podría decir duros. Las digestivas, vamos a ver una afectación esofágica, va a ser difícil pues el ingerir alimentos, ¿no? Una alteración en la motilidad. También va a haber un compromiso articular, ¿no? El 50% en codos y rodillas. Y nuestro compromiso renal, al igual que en el lupus, te va a decir pues que hay un mal pronóstico en esta enfermedad, ¿no? Hay las hipodérmicas, donde vamos a poner, pues, la clínica va a ser hipertensión maligna, anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, proteinuria, microhematuria, vamos a tener renina plasmática elevada. En estos casos vamos a tener, pues, los anticuerpos antinucleares o positivos en el 90% de los casos, pero hay unos anticuerpos mucho más específicos que son el anti-CL70 y el anti-RNA polimerasa, ¿no? El famoso antirribonucleoproteinasa, ¿no? El anti-RO. El tratamiento es el control de los síntomas, utilización de fármacos antifibróticos como la diphenhidramina y la colchicina, y hay un control estricto de la presión arterial, ¿no? Con YECAS. Ahora se está trabajando mucho con fármacos antagonistas del factor de necrosis tumoral, ¿no? El síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es un trastorno inmunitario en el cual se van a destruir las glándulas que producen las lágrimas, la saliva, obviamente lo que causa el famoso ojo seco, ¿no? Puede producir daño renal en forma de una glomerulonefritis membranoproliferativa, membranosa o nefropatía intersticial, ¿no? Hay una infiltración del intersticio por linfocitos y células plasmáticas que se va a traducir en una acidosis tubular renal en un 25%, ¿no? Y en una diabetes insípida nefrogénica en un 40-50%. También puede haber por Sjögren una nefrocalcinosis. El tratamiento del Sjögren son los corticoides. Entonces estamos viendo pues que múltiples enfermedades autoinmunes de una u otra forma van a repercutir pues en nuestro riñón. Ahora vamos a ver las enfermedades disproteinémicas, ¿no? A la cabeza, la amiloidosis. Recordemos que hay un grueso número de pacientes que van a presentar pues
amiloidosis con compromiso renal, ¿no? El depósito de amiloide puede afectar tanto a los glomérulos como al intersticio. Tenemos dos tipos de amiloidosis, la amiloidosis primaria, ¿no? Que generalmente es idiopática y está asociada a mieloma, por ejemplo, y la amiloidosis secundaria, ¿no? En cuanto a la amiloidosis secundaria, tenemos la amiloidosis de fiebre mediterráneo familiar, ¿no? El material amorfo se va a depositar en el mesangio y la pared capilar. ¿Cuál es la clínica de la amiloidosis? Es un síndrome nefrótico marcado, ¿no? Pierden 10, 15, 20 gramos de proteínas en orina de 24 horas. Si hay una amiloidosis con compromiso de los túbulos, vamos a tener el famoso síndrome de Fanconi, donde hay proteinuria, aminoaciduria, y otros componentes que se van a perder por lo. También podemos tener la diabetes insípida nefrogénica, ¿no? En este caso, en la amiloidosis, más bien tienen tendencia a ser hipotensión, no. ¿Escuchando, perdón? ¿Sí? Doctora, se le fue el audio por unos minutos. Así que raro. Bueno. Entonces, en este caso, la biopsia no necesariamente va a ser renal, sino yo puedo tener muestras a nivel rectal, una biopsia rectal, una biopsia grasa subcutánea, que son menos invasivas, menos riesgosas, para poder llegar al diagnóstico de amiloidosis. En este caso, los riñones pueden ser aumentados de tamaño, al igual que el mieloma, ¿ya? Entonces, el tratamiento va a depender si es una amiloidosis primaria o si es una amiloidosis secundaria, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, que la amiloidosis AL va a ser tratada con melphalan, prednisona, talidomida, y la amiloidosis AA va a ser tratada en base a los factores de progresión. Y luego tenemos el riñón de mieloma. El riñón del mieloma, ¿no? Conocido por este término, ¿no? Cuando hay precipitación de proteínas de Bell-Jones en los túbulos distales y colectores, produciendo una insuficiencia renal aguda. Este término es interesante porque es pregunta del MIR, ¿no? ¿A qué llamamos riñón de mieloma? ¿Ya? Entonces, estas proteínas en exceso de Bell-Jones, ¿no? Que son las cadenas ligeras, lambda y kappa, van a depositarse en los túbulos distales y colectores, produciendo insuficiencia renal aguda. Entonces, al depositarse en los túbulos, obviamente estos ya no van a tener una función sobre todo en el proximal, y te va a dar pues el tema de la reabsorción de elementos importantes, y por lo tanto vamos a tener un famoso síndrome de Fanconi, ¿no? Entonces acá van a fallar los transportes de glucosa, aminoácidos y fosfatos, los mismos que se van a encontrar en la sangre, en la orina, perdón. En cuanto al mieloma múltiple, acá en el mieloma múltiple vamos a encontrar pues que va a haber un compromiso renal por diferentes etiopatologías, ¿no? De patologías. Específicamente en este mieloma puede haber un fracaso renal por hipercalcemia secundaria a la reabsorción ósea, ¿ya? Inducida por la interleuquina 2. Puede haber también un compromiso renal porque se asocia a un síndrome de hiperviscosidad. Y esta hiperviscosidad obviamente pues va a producir hipoperfusión también, ¿no? 3, puedo encontrar también en estos pacientes muchas veces, como son pacientes que tienen fracturas, ¿no? Son sometidos a sustancias de contraste y también puede haber un compromiso renal por eso, ¿no?
Hay que recordar que los pacientes con mieloma tienen mayor riesgo de infecciones, ¿no? Por su mismo estado de inmunodepresión, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el mieloma múltiple, ¿no? Vamos a tener una lesión glomerular y una lesión tubular, ¿no? El mieloma múltiple también vamos a presentar la famosa amiloidosis, ¿no? La amiloidosis primaria con depósito fibrilar de cadenas ligeras. Este tipo de amiloidosis es tipo AL y cursa con un síndrome nefrótico, ¿no? Vamos a ver también en la biopsia la presencia de depósito de cadenas ligeras, ¿no? Y el compromiso tubular que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, este mieloma me va a dar pues un cuadro de falla renal aguda por hipercalcemia, me va a dar el síndrome de hiperviscosidad que ya habíamos visto, mayor sensibilidad de contraste y mayor predisposición a las infecciones. En cuanto al síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombocitopénica trombótica, son entidades distintas que comparten mecanismos patogénicos y manifestaciones clínicas e histológicas comunes, ¿no? Ambas se van a caracterizar por insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica microangiopática y trombocitopénica. Generalmente ambas se dan a cualquier edad, pero el síndrome urémico hemolítico generalmente se da en niños, ¿no? Y el urémico hemolítico generalmente se antecede a una infección. Y el caso más característico es secundario a la Escherichia coli, algunas cepas específicas, ¿no? En cambio, la púrpura trombocitopénica trombótica generalmente se va a dar en adultos, se acompaña de fiebre y afectación neurológica. En cuanto a la patogenia, va a haber un aumento en la agregación plaquetaria, ¿no? Lo que va a dar lugar a presencia de trombos a nivel de los vasos, ¿no? Se dice que es debido a una lesión en el endotelio vascular. Esta puede ser secundaria a fármacos, virus, toxinas, factores inmunológicos, etcétera, ¿no? Y también se dice que hay implicado la presencia de un factor estimulante que hasta ahora no se ha encontrado, ¿no? También se ha estudiado ahora asociados factores genéticos implicados en esta patogenia, sobre todo en aquellos casos donde el síndrome urémico hemolítico no cursa con un cuadro típico, ¿no? Entonces, la etiología del urémico hemolítico es idiopática, generalmente posinfecciosa, ¿no? Asociada a Shigella, Salmonella. La E. coli enteropatógena, tenemos la cepa 0157, el H7, que es la que más frecuentemente les va a dar el síndrome urémico hemolítico. También enfermedades como la Yersinia, la Klebsiella. Hay algunos casos descritos con secundarias a VIH. Pero también tenemos síndromes urémico hemolíticos que se pueden dar por uso de fármacos como la mitomicina, la ciclosporina, los AINES, ¿no? Y los anticonceptivos. El urémico hemolítico también está asociado, por ejemplo, a hipertensión, a esclerodermia, a lupus. Recuerdan que habíamos hablado de las famosas vasculitis severas, ¿no? Y es importante cuando hablemos de, bueno, en el parto, ¿no? El famoso síndrome de Gel, la famosa preeclampsia también, ¿no? ¿Cuál es la clínica del síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombocitopénica trombótica? Es la insuficiencia renal aguda, ¿no? Generalmente cursa con un síndrome nefrítico, donde hay hematuria, proteinuria, con cilindros granulosos, hialinos y hemáticos, ¿no? Puede haber una hipertensión arterial, acuérdense, el síndrome nefrítico es hipertensión, hematuria, puede haber proteinuria, oligoanuria, ¿no? La biopsia va a mostrar la presencia de una microangiopatía trombótica con presencia de trombos, ¿no? En las luces de los capilares que van a obstruir la luz. Realmente es una patología bastante
aparatosa, ¿no? Puede haber una sintomatología neurológica, ¿no? Con desorientación, confusión, convulsión y coma, fiebre. Por lo general en la púrpura trombocitopénica trombótica, pero en el urémico hemolítico es un poquito más raro, ¿no? La trombocitopenia es importante porque va a haber un consumo de plaquetas, ¿no? Y luego también la anemia hemolítica microangiopática, donde vamos a encontrar reticulocitosis, presencia de bilirrubina indirecta, presencia de HDL, ¿no? El tratamiento en el síndrome urémico hemolítico clásico es el tratamiento de soporte y en el atípico plasmaféresis más corticoides. El famoso síndrome antifosfolipídico generalmente acompaña a enfermedades autoinmunes como el lupus o enfermedades inmunológicas secundarias al uso de fármacos, ¿no? O infecciones. Se define como la aparición de accidentes vasculares trombóticos, ¿no? Generalmente se dan en pacientes con antecedentes de abortos a repetición, de repente pacientes en los renales que han tenido pues trombosis de los catéteres que se les para poniendo, ¿no? Para hacer el procedimiento de la diálisis. En este caso, pues, voy a tener que estudiarle este factor importante porque para mí específicamente es importante porque muchos de estos pacientes que tienen este síndrome antifosfolipídico perdieron su riñón en la primera oportunidad, entran a hemodiálisis y se le prepara para un trasplante y obviamente si tiene este síndrome antifosfolipídico probablemente me vaya a trombosar el riñón nuevo que se le vaya a poner, ¿no? Entonces tengo que hacer un estudio de anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y anticuerpos anti-B glicoproteína. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome antifosfolipídico? Que va a haber una afectación renal en un 25%, con presencia de trombos a nivel del glomérulo, ¿no? Sobre todo a nivel de las arterias renales. Va a haber proteinuria, hipertensión, insuficiencia renal aguda, ¿no? Va a haber un fallo multiorgánico. Imagínense, y hasta la muerte, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de este síndrome antifosfolipídico? Hay que anticoagularlo con heparina y posteriormente anticoagulación oral indefinida, ¿no? En pacientes con antecedentes trombóticos se recomienda el uso de antiagregantes plaquetarios. En caso de insuficiencia renal aguda puede responder a plasmaféresis, ¿no? Hay lo que llamamos el síndrome antifosfolipídico catastrófico. Estos pacientes por lo general llegan a diálisis rápidamente, en menos de 6 meses, menos de 2 meses, 3 meses, y se quedan ahí, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones renales de la hepatitis? Recordemos que la afectación renal es rara en la infección aguda, pero en los portadores crónicos de hepatitis sí podemos encontrar una asociada a una glomerulonefritis membranosa o una membranoproliferativa o una panarteritis nodosa, etcétera, ¿no? En estos casos puede haber un compromiso y cuando vemos la función hepática está normal, ¿ya? O rara vez puede estar alterada. El tratamiento, obviamente, es tratando la hepatitis, ¿no? En este caso puede haber el tema del interferón, la lamivudina, el entecavir. Ahora han salido nuevos fármacos, sobre todo para la hepatitis C, ¿no? Que tratan muy bien la hepatitis, ¿no? Incluso ya se habla de cura, ¿no? En cuanto a la hepatitis C, igual que la anterior, podemos estar asociados a crioglobulinemia tipo 3, las glomerulonefritis membranoproliferativas y la glomerulonefritis membranosa, ¿no? Entonces puede haber un compromiso específicamente glomerular, ya sea una crioglobulinemia, ya sea una glomerulonefritis postinfecciosa, etcétera, etcétera. Igual que el anterior, el tratamiento es tratando la hepatitis, ¿no? Y en el VIH, la afectación renal es frecuente y variada. Me va a dar una glomerulosclerosis focal colapsante. A propósito de colapsante, por ejemplo, la
el COVID-19 en su primera y segunda ola, ¿no? O en pacientes que no están siendo vacunados ahora en la tercera ola, me puede dar una glomerulonefritis focal y segmentaria colapsante. Hemos visto varios casos y hemos hecho biopsia y hemos encontrado este cuadro, ¿no? Y cursa con proteinuria masiva y deterioro rápido de la función renal, ¿no? En este caso, obviamente, se recomienda el uso de su terapia, pues, antirretroviral, ¿no? Y los YECAS. Entonces, el VIH puede estar asociado a insuficiencia renal aguda, secundaria a sepsis, a fármacos, a nefrolitiasis por el indinavir, a síndrome de Fanconi por el tenofovir, a una glomerulonefritis postinfecciosa, a glomerulopatías asociadas por coinfección con hepatitis B y C, a una nefritis intersticial asociada a medicamentos o a veces virus que se dan en estos pacientes inmunosuprimidos, a una púrpura trombocitopénica trombótica o amiloidosis secundaria a algún tipo de infección crónica. Muy bien, chicos, ¿hasta acá alguna pregunta, duda? Muy bien, entonces hemos terminado la clase teórica del día de hoy. A mi grupo de práctica, por favor, a las 10, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Creo que no hay preguntas, creo que ya entendieron todo. Es bastante información para poder asimilar. Cuídense, pues. ¿Ya? Me despido. Gracias, doctora. Sí, ¿No escucho. podría compartirnos las diapositivas? Sí, les voy a mandar las de la clase anterior y esta. Les voy a subir, ¿ya? Ya, doctora, Cuídense. muchas gracias. Gracias, doctora. Buenos Chao, días. chao.